Bueno, muy buenas tardes, Shalom, Shalom. Vamos a iniciar vamos a continuar con el tema número 12, que es Shabbat, pero vamos a dejar todo en manos del Eterno. Baruch atah Adonai Elohim, Melech haolam, Rey de Reyes, Todopoderoso. Toda Rabá por nuestras vidas, por todos los que estamos aquí presentes, por la vida de los Ruin, amado Padre, porque todavía gozamos de esta tranquilidad, de este shalom en nuestros hogares, en nuestros países, a pesar de toda la problemática. Ponemos esta clase en tus manos para que tú nos des ese entendimiento, esa sabiduría para comprender, para amar este mandamiento, que nosotros podamos disfrutar verdaderamente en plenitud lo que es Shabbat, lo que representa Shabbat, las bendiciones que tú nos tienes prometidas. También pongo en tus manos los equipos de sonido, la luz, las señales de internet. También para las personas, los amados que van a ver esta sesión en diferido, te doy gracias por su vida, gracias por todo, toda Rabá, y que seas tú el que hoy tome la palabra en nosotros, que solo nos uses, amado Padre, como tus fieles servidoras. Estamos a tu perfecta voluntad. Gracias, gracias, todo esto en nombre de tu Hijo, Ben Yeshua, Amashiach, amén, amén, ve, amén. Muy bien, amadas. Nos quedamos con el tema número 12 de Shabbat. Vimos que en Shemot número 20 nos habla de los 10 mandamientos, en general de los 10 mandamientos y cómo terminó esta 28, ¿sí? Como este pasuk como referencia. Dimos un breve bosquejo de qué es la ley, quiénes estaban bajo la ley. Vimos los 10 mandamientos, cómo está con las dos tablas y cómo son identificadas por las letras del alefato hebreo, que son las 10 primeras letras vimos eso. Estuvimos analizando cada uno de ellos y que representa las letras y llegamos a tu gran mandamiento, que es el mandamiento número 4, que es Shabbat y que es representado con una Dalet y que nada más en la forma de la letra es una puerta en la cual nosotros podemos entrar a tus bendiciones, podemos entrar a tu descanso, a complementarnos con ti ese día para que nuestra emuná, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, tengamos esa relación que tú en una de las tablas quieres que tengamos contigo, ¿sí? Porque este es un mandamiento en el cual está relacionado contigo. Bueno, nos vamos, continúo yo. Después que es la 42, amada, en donde empieza Malaquías. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos tres citas en las cuales nosotros podemos ver de lo que es Shabbat. Vamos a ver lo que es Malaquías, Malaquí 3:6, y lo voy a leer. Dice, yo, Adonai, no cambio, ¿sí? Él no cambia. Dicen aquí en México es de una sola pieza, da su palabra y la cumple. Él no se retracta de lo que nos dice, de todas las promesas están ahí. Ya simplemente, como hemos visto en los pactos, nos toca a nosotros cumplir. En Números 23:19 nos dice, no es mortal Elohim para quien mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? Aquí nos está diciendo que él no es hombre, él no se arrepiente y lo que dice lo cumple. En Salmos Teilín 102, 26, 27 nos dice, ellos perecerán,
pero tú permanecerás como la ropa. Todos se envejecerán. Si, si tú los doblarás como vestiduras, y ellos serán cambiados y pasarán. Mas tú permaneces el mismo, y tus años nunca terminarán. Vemos a ese Dios vivo que es omnipotente, que es todo, ¿sí? Y Él siempre va a perdurar ahí por nosotros, que nosotros nos vamos a ir, Él, y Él está ahí para cumplir su palabra. Y vemos que hay mandamientos que con la venida de Yeshua Mashiach ya no utilizamos, ya no realizamos, como son gran parte de los mitzvot que dan en Levítico, en el libro de Baikra, sí que es referente a los sacerdotes, pero en cuanto a los 10 mandamientos que están en las tablas que le dio a Moshe, esos ninguno de ellos nosotros podemos dejar de hacer. Son esos 10 que son la base, son el fundamento de nuestra emuná, ¿sí? Y cada uno, o sea, a nosotros nos toca entender la profundidad de cada uno de ellos. Y si nosotros le amamos, si nosotros lo ponemos en primer lugar de todas las actividades que nosotros hagamos, lo ponemos a Él siempre primero, antes de nuestros problemas, antes de nuestros deseos, Él siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Que Adonai no lo dejemos como segunda, tercera o última opción. Él siempre debe estar en primer lugar. Y como nosotros somos portadores, Él es nuestro Adonai. Él es el que está en primero y a Él es el que tenemos que poner en alto. Y nos dice que no vamos a tomar en vano su nombre. Y a veces es lo que a nosotros nos falta, porque a veces anteponemos a nuestra familia, anteponemos entre nuestros hijos, muchas veces inclusive nuestra situación financiera, y ahí lo vamos nosotros relegando, como muchas veces hacemos su palabra, ¿sí? Su palabra muchas veces la tenemos en el librero, ahí archivada, polveándose. Muchas veces así hacemos con Adonai o hacíamos con Adonai. Ahora que estamos profundamente enamorados de Él, pasa a ser nuestra vida. Y es muy rara vez, bueno, no sé si les pasa, pero ya nuestra Torah, nuestra Taná ya no está tan nuevecita como antes, ¿no? Ya está toda arrugada, toda doblada, dicen ahí toda manoseada, pero ¿por qué? Porque ya la usamos, ya la utilizamos y no nada más está como un simple objeto de adorno. Bueno, aquí también él nos habla que como la Torah fue inspirada por el Ruach Kodesh, ¿sí? Viene de él y entonces nada nos va a cambiar, nada absolutamente nos va a cambiar, ¿sí? Recuerden que Noah, ¿sí? Dice, no cambia, no fluctúa, no se arrepiente. Incluso cuando habló dentro de la historia de Noah, que se había arrepentido, Nahán en hebreo, de haber creado a la humanidad, ¿sí? Nos está hablando de este término Nahán, del que se condolió, sintió tristeza. Hemos visto que la idolatría, el adulterio, a él le provocan distancias, tristeza. Cuando nosotros transgredimos su palabra, cuando nosotros nos desviamos, él se siente, a él le da una tristeza, ¿no? O nosotros como padres, cuando nuestros hijos hacen algo que no, que les hemos enseñado que no deben hacer y lo hacen, nos da una profunda tristeza de lo que hacen. Y en su momento nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos porque estamos diciéndole no hagas esto, no hagas esto, y cuando ya tienen el problema hasta el cuello, entonces sí quiere que lo salvamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Adonai, pero él te pide que hagamos teshuvah, ¿sí? Que nosotros tenemos que hacer teshuvah para retornar
Ahí. Bueno, y ahora, ¿qué tenemos que hacer en este cuarto mandamiento? Dice, ¿qué tenemos que hacer en Shabbat? En Bamidbar 28:9, ¿sí? Nos dice, en Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto, con 1 galón de harina fina mezclado con aceite de oliva y su ofrenda de libación. Presentarás ofrenda y esto también significa que vendrás delante del Eterno a servirle. Y de hecho en Sabá se traía una ofrenda especial, ¿sí? Y nosotros vemos a través en el libro de los sacerdotes, en Vayikra, que había diferentes sacrificios, tipos de sacrificios. Adelante, amada. Vimos nosotros que había una ofrenda hatar. Eso no tiene mucho, que lo vimos en las parashá pasadas cuando estuvimos estudiando lo que es el libro de Vayikra. Tenemos la ofrenda hatar, que era una ofrenda para buscar el perdón. Nosotros buscábamos el perdón y expiar las transgresiones del pueblo. Y esto lo encontramos en Vayikra 6:20 al 30. También tenemos las ofrendas shlamim, que vienen de salón, las ofrendas de paz, ¿sí? La ofrenda de gratitud, las ofrendas de agradarle a Adonai. Esas nos encontramos también en el libro de Vayikra, del 7, del 11 al 21. Y tenemos las ofrendas de Minja, ¿sí? Que es la ofrenda de oblación cuando traían lo que era el trigo, la cebada. Es un tributo o también como una ofrenda vegetal. También lo vemos en el libro de Vayikra, del 6, del 14 al 18. Y la ofrenda Olá, que era la ofrenda del holocausto, en donde todo se consumía, ¿sí? Donde todo era consumido en fuego, ¿sí? Y la ofrenda de Asham, que en donde se buscaba limpiar la culpa y era para restituir por haber causado daño a alguien en el pueblo. Si robábamos, ¿sí? Teníamos nosotros que restituir eso que habíamos tomado y dar todavía una parte más. Una ofrenda de ascensión. Eso está en Vayikra 6 del 8 al 13. Adelante, amada. Y sí, verdaderamente, ¿ahí se me escucha? Como el Ruach de Adonai nos enseña a través de Jovita, de que, ¿qué se hace en Shabbat? Pues debía presentarse esas ofrendas, ¿no? Y el Eterno allí en Isaías, en Yeshayahu 1:11, nos da esta palabra que dice, ¿de qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Adonai. Estoy harto de ofrendas de ascensión, de corderos. No me deleito con la grasa de ovejas, no tomo placer de la sangre de toros, ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué él hacía allí esta exhortación? Porque él nos muestra que es muy importante que cuando uno va a llevar una ofrenda delante de él, debe haber ese arrepentimiento y que uno no esté pecando con esa alevosía, ¿no? Es sabiendo que estoy en pecado y hoy así me voy a presentar delante de él. Eso era lo que él hablaba allí a través de su profeta. Entonces, lo que el Eterno definitivamente quiere que hagamos en Shabbat tiene que ver con servirle a Él. Tenemos que ver el día de Shabbat como un regalo que Él nos dio para podernos gozar de ese regalo. Y vemos también aún que en medio de este tiempo, eh, aún, yo digo hasta hace algunos años, nosotros no queríamos acordarnos de este día. No queríamos hacer este día ni guardar Shabbat. ¿Y saben por qué? Porque a veces uno no lo entiende, no está viendo el gran privilegio que hay a través de este día, que es el Shabbat. Y incluso
a veces cuando uno viene del mundo, entonces en la religión a uno que le enseñaban, ¿no? Aparte de que habían cambiado el día, entonces quizás usted iba un ratico allí a la reunión, pero luego se puede ir para su casa, a ver tele, a descansar, a hacer todo para alimentar nuestra carne, ¿verdad? No, nos íbamos allí a dormir porque yo me incluyo, eso yo también lo hacía. Nos íbamos allí a ver tele o todo era, lo que hacíamos era humanamente. Todo lo hacíamos allí humanamente y todo esto pues va contrario de lo que verdaderamente se busca en el día de Shabbat, porque lo que el Eterno quiere en este día es que nosotros podamos darle fuerza a nuestro Ruach y estar con Él, pasar tiempo con Él, porque entonces así nosotros podremos ver la diferencia que hay de entre los que sí guardan el Shabbat a los que no lo guardan, a los que no lo están haciendo. Y tenemos que darle a este día más fuerza allí a todo lo que es el simbolismo espiritual, ¿no? Porque uno ya tuvo esos 6 días, como él nos decía ayer a través de la Torá, esos 6 días para hacer lo que cada uno tenía que hacer en esos 6 días. Pero este séptimo día que él nos da cada semana es para que podamos descansar en él, podamos hallar su tranquilidad. Y entonces es allí como ese tiempo que sacamos cada 7 días para tener tiempo con Él, ese tiempo maravilloso con el Eterno de poder orar, de poder pedir su dirección, de saber qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos vamos allí a dirigir y esperar en Él. Eh, aún ver, yo no sé si ustedes han reflexionado, pero cuando nosotros declaramos el Shema, siempre allí el Shema nos habla de que escucha a Israel, ¿no? Y ese es también como ese tiempo que tenemos para poder escucharle al Eterno como pueblo. Y que veamos que nosotros, si verdaderamente tomamos este día para hacer lo correcto, vamos a poder tomar fuerza en el Eterno, esa fuerza que Él quiere darnos y vamos a poder allí habitar en su presencia. Esto también indica que aún si nosotros tuviéramos, qué sé yo, una semana allí que estemos en las vacaciones con la familia, también saquemos ese tiempo para estar allí aún en medio de nuestras vacaciones guardando Shabbat. Esta es una fiesta que por nada tenemos que interrumpir. Bueno, sí, a veces hay casos en los que en los roí nos han guiado de que si alguno está enfermo o algo, que primero pongamos la salud antes que el Shabbat, sí es así, pero en lo posible que podamos guardar este día y estar en la presencia del Eterno. Y también así de esta manera, si él nos da allí ese consentimiento, porque yo sé que hay algunas familias donde aún todos no están, donde quizás hay solo un varón, una varona, o están solo los hijos, o están solo los padres, pero también nosotros tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo a nuestra demás familia de que ese día nos lo vamos a disfrutar, de que ese día vamos a crecer, de que ese día vamos a conocer más del Eterno y que ese día la vamos a pasar bien, ¿no? No es que haya entonces, eh, yo pongo el ejemplo así, mío. Entonces, como mujer ese día, ay, ya me levanto y ni me peino o ni me baño, ni me arreglo y tengo la cara y digo, "Ay, es que ese es el día de Shabbat, es el Señor". Entonces también allí, ¿qué van a ver mis hijos que ocurre ese día? Que ese es un día para que yo no esté adecuadamente. No, por el contrario, es un día donde antes yo tengo que estar mostrando mi estado anímico que está bien y comportarme como tal en un día de Shabbat. Y allí compartir, ¿no? No es que si entonces el esposo no comparte, entonces yo venga y le diga, "Ah, no, es que yo no le voy a cocinar y usted verá qué hace". No, tenemos que ser muy sabios en saber guardar el Shabbat cuando alguien de nuestra familia aún no lo ha comprendido, porque tenemos que ver que ese testimonio que nosotros les estemos dando de ese día va a hacer que ellos también anhelen ese día de pasarlo con el Eterno. Y vemos entonces que Shabbat era ir y entregar un sacrificio. Vemos también allí otro verso que es bien importante. ¿Está acá? Ay, esperen, creo que me volví. Sí.
que es Shemot 35:3. Y este verso ha causado mucha controversia, ¿no? Dice, no encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Entonces, yo les cuento aquí mi experiencia. Yo las primeras veces que empecé a guardar Shabbat, yo era así como bien estricto y bien radical y eso me armé de termos y todo para, para dejarle a Nico el tetero porque Nico aún estaba bebé. Y sí, a veces venían días en los que hacía mucho frío, pero no prendíamos para tomar nada calientico ni nada. Y eso estaba causando que más como que sufriéramos en ese día, ¿no? Pero luego ya con el paso del tiempo y de poder comprender muchas enseñanzas, bueno, vimos que esto no se refería tanto a que flageláramos nuestra carne de esta manera, sino que ese no encender el fuego en Shabbat hacía referencia a otras muchas cosas que sí seguían pasando en mi casa, porque sí, así era. Eso hacía que mi esposo se disgustara y ahí encendíamos una pelea, pero como nosotros estábamos diciendo literal, es no ir a encender la estufa, pero sí estábamos causando enojo entre nosotros como familia. Y eso al principio fue muy chocante. Aquí yo les cuento eso que sí nos pasaba como familia al principio por no tener esa sabiduría. Entonces aquí esto lo que se refiere es que Moshe, como acababa de bajar allí del monte, Sinaí, y el Eterno habló de empezar a construir el tabernáculo, la primera cosa que el Eterno viene y dice a nosotros como pueblo fue, acuérdense del Shabbat. ¿Qué quería decir aquí? Entonces que no construyéramos allí el tabernáculo en Shabbat, porque eso era lo que venía haciendo el pueblo allí en esos momentos. Y entonces en el día de reposo, en ese Yom Shabbat, no se encenderá entre ustedes ningún fuego en ninguna de sus casas. Aquí está hablando de algo específico, que no solamente nos enfoquemos en servirnos a nosotros mismos, sino que allí eh, podamos ver que ya el Eterno nos dio 6 días para qué, para que trabajáramos para quién, para nosotros. 6 días para que hiciéramos nuestras cosas, ¿para quién? Para nosotros mismos. Entonces lo que él estaba hablando aquí ahora era que van allí a estar allí quietos sin construir el tabernáculo y que le vamos a servir a él. Y esto también quiere enseñarnos que nosotros en el día de Yom Shabbat podemos servirles a otros, podemos servirle a nuestros hermanos, podemos servirle a nuestro prójimo, porque también allí somos ministrados, somos bendecidos. En el Shabbat no es solo enfocarnos en que yo entonces tengo que tener mi tiempo con el Eterno y que a mí no me interrumpa nadie y que yo hoy no voy a hacer el almuerzo y que usted, mijito, hoy no venga a pedirme absolutamente nada y usted, esposo, ni me mire hoy. No, de eso no se trata. Se trata es de que podamos bendecir a otras personas en ese día, que no seamos nosotros allí el centro, sino que pongamos antes a otras personas. Entonces allí lo que nos estaba diciendo en esa parte es eso, que nos podamos quedar en la presencia del Eterno, escuchándolo y pidiéndole que Él nos hable, pero a la vez que también le estemos sirviendo a Él, que a la vez le estemos sirviendo a nuestro prójimo. Aquí no se trata de que entonces yo voy a tomar solo para mi beneficio. No, yo tengo que ver que amén, porque el Eterno a mí ya me ha revelado este día y me ha permitido guardarlo. Quizás algunos ya completamente, a otros aún no, pero ya conocen esta revelación tan hermosa del día de Shabbat. Entonces lo que tiene que haber en nuestro corazón es ese anhelo, porque aquellos que aún no han conocido esta revelación la puedan conocer, pero tienen que ver también allí nuestro testimonio. Y de eso se trata, de no prender fuego en ninguna de nuestras casas ese día. Es que no tomemos nada para nuestro beneficio, porque eso es algo que hacemos en general todos los otros días. Adelante, Joy. Así es, ¿no? Lo que es
El fuego es desde pleitos, ¿no? Y realmente no estamos llevando a cabo lo que quiere decir, pero a nuestra conveniencia, ¿sí? Muchas veces la palabra la tomamos o la queremos que se entienda o que se adapte a los nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, ¿no? Igual muchos dicen, no, es que yo tengo que servir, ¿sí? Y dicen, no, es que yo estoy sirviendo, pero no veo yo la bendición. Dice, porque solo de servir no viene bendición. Y es exacto eso que muchas veces conflictúa a muchos, ¿sí? Aún en el antiguo campamento que decían ahí, dice, sirve al Eterno. Si tú sirves al Eterno, vas a estar bien. Y sirve para que te bendiga. Y es esto. Y nos quedamos con ese chip de que nosotros para servir al Eterno, solo así vamos a obtener la bendición, sirviendo. Pero tenemos muchas maneras de servir. Todos nosotros ahorita el simplemente hecho, tanto Andrea como yo dando esta enseñanza, esta orientación, estamos sirviendo a ustedes. Como ustedes también estamos sirviendo y en conjunto estamos sirviendo a Donai. Ustedes con su presencia en donde están, están sirviendo a nosotros porque a nosotros nos obliga, entre comillas, a prepararnos para que nosotros les demos las herramientas, les demos las armas. Y todos estamos en un servicio porque estamos aprendiendo nosotros qué es lo que quiere Adonai de nosotros como pueblo. Ahora, en un Shabbat anteriormente, ¿qué hacíamos? Bueno, que habían cambiado el día, pero que era un día reservado. Ah, es que no debo hacer nada. Bueno, lo reservo para lavar, lo reservo para planchar, lo reservamos para hacer mil actividades. Y ese no es el objetivo de Shabbat, ¿sí? El objetivo de Shabbat es tener una comunión con Él, pero también con su hermano, con nuestros hermanos. Y esa es una manera de servirse, ¿sí? Nuevamente, ¿qué no puedo cocinar? A ver, o sea, decía él, si tu esposo quiere una comida calientita o algo, bueno, lo puedes hacer, tenemos episodios, pero es tratar que este Shabbat traiga ese shalom a nuestra vida. No que quedamos todos estresados, ¿sí? Y según nosotros nos la pasamos todo el día de Shabbat con él. Muchas veces, a veces estar con la familia, el conviviendo, eh, a veces inclusive una salida en un parque, si lo hacemos en familia, estamos sirviendo a Adonai, estamos sirviendo con nuestro ejemplo y nos trae esa paz, ese shalom que Adonai nos dice que es su día, ¿sí? Que tenemos nosotros que estar ahí y en el cual nosotros nos dejamos, muchas veces nos dejamos llevar porque ellos sí no pueden a veces ni encender el apagador, menos un cerillo, o sea, Chiana, que es familias unidas, no es separar esas familias. Entonces, su ordenanza nos dice, a ver, es que ese fuego no sea encendido en ira, sino que sea encendida de paz, que sea una ofrenda de paz. Y sí, dejar de hacer trabajos, ¿no? Trabajos que sean en beneficio de nosotros. Inclusive ese día pagos, cosas monetarias, las debemos de dejar a un lado porque, como decía Andrea, tenemos 6 días en donde podemos hacer actividades, ¿sí? Para lavar lo podemos hacer en otro día. Entonces es nuestra convivencia. En Lucas, Gilel, en el 13 del 10 al 16 nos dice, Yeshua enseñaba en una de las sinagogas en Shabbat y vino una mujer que hacía 18 años tenía un rúa que le había lisiado, un espíritu que le había lisiado.
y no podía estar derecha. Al verla, Yeshua la llamó y le dijo, mujer, has sido liberada de tu debilidad. Él puso su mano sobre ella enseguida, se paró derecha y comenzó a glorificar a Adonai. Pero el principal de la sinagoga, indignado de que Yeshua había sanado en Shabbat, alzó la voz y dijo a la congregación, hay 6 días en la semana para trabajar, así que vengan en esos días para ser sanados, no en Shabbat. Sin embargo, el Adón le respondió, hipócritas, cada uno de ustedes en Shabbat, ¿no desata su asno o su buey del establo y lo lleva a beber? Esta mujer es hija de Abraham y a Satán la ha mantenido atada por 18 años. No puede ser liberada de esta esclavitud en Shabbat. Aquí que vemos, muchas veces nos han puesto el ejemplo de un médico. ¿Sí? A nosotros nos dices, trabaja 6 y descansa en Shabbat. Pero si tienes una profesión, tienes un empleo en el cual dependa la vida de los demás, si nosotros nos enfermamos en un sábado, vamos a buscar a un médico, ¿no? Y que nos diga el médico, no, no puedo atenderlas porque estoy en Shabbat, ¿no? O vayamos a un hospital, una clínica, no. Entonces, con su ejemplo, Yeshua Mashiach nos dio. O sea, imagínense, esta mujer llevaba 18 años, ¿no? Y se tenía que esperar hasta el día domingo, a Rishon, ¿no? Para que entonces fuera ingresada. Entonces, por eso dice, hipócritas, hipócritas, o sea, hay cosas cuando tenemos nosotros que anteponer la necesidad de nuestro prójimo y ver si realmente amamos a Adonai para servirles, ¿no? Para servirle. No es en el momento nos vamos a poner a lavar las escaleras o otras cosas, ¿no? Sino es ver de qué manera nosotros estamos haciendo. También hay otra cita que nos habla en Mateo 12 del 1 al 8 y nos dice, ¿le pasas, amada? No recuerdo si está ahí. Dice, un Shabbat en aquellos tiempos, Yeshua caminaba por unos campos de trigo. Sus talmidín tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los perushín le vieron y le dijeron, mira, tus talmidín están haciendo lo que no es permitido en Shabbat. Pero él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Entró en la casa de Elohim y se comió el pan de la presencia, que era prohibido para él y sus acompañantes, sino solamente es permitido para los Juanín. ¿O no han leído en la Torá que en Shabbat los Juanín profanan el Shabbat y sin embargo no son culpados? Porque los sacerdotes trabajaban en Shabbat para el servicio y ahí sí no eran cuestionados. Pues os digo que uno mayor que el Beit Mizkat está aquí. Si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero, y en vez de sacrificio de animales, no condenarían al inocente, porque el Ben Adam es el Adón del Shabbat. Yo soy el que decide lo que puede y lo que no puede hacerse en Shabbat. Es Adonai, es Yeshua Mashiach el que decide qué ponemos. Y sobre todo, el que sea en beneficio del prójimo, para a él adorarlo, para él alabarlo, no en beneficio de nosotros. Adelante, amada. Así es, Jovita. Vemos entonces en estas dos citas que tú nos recordabas allí de Lucas y de Mateo, ¿de qué se trata entonces el Shabbat? Lo que primero que tenemos que entender aquí, que Yeshua nos dejó como esa enseñanza y que Él quiere que comprendamos, es que un Shabbat no es para restringirnos, no es como para que es que te prohíbo, te prohíbo, te prohíbo y ya, no puedes hacer nada. No,
El día de Shabbat es para acercarnos a Él y que todo lo que podamos hacer ese día sirva, le sirva a Él, pero también le sirva a nuestro prójimo y que sea para bien. Y yo creo, amados, que cuando uno bendice a una persona, uno también es bendecido. Esa es la parte que allí aún inconscientemente ocurre, ¿no? Cuando uno está tratando de servir, porque uno pudiera decir, ay, pero es que en Shabbat es prohibido que enciendan luces, en Shabbat es prohibido que transmitan por YouTube, pero si lo vemos, ¿qué están haciendo nuestros roín, nuestras guías espirituales? Pues nos están bendiciendo, porque a muchos que estamos a la distancia, si no tuviéramos esta oportunidad, pues no podríamos aprender, ¿no? A los que dan las clases de hebreo allí, ¿es prohibido en Shabbat escribir? Sí, pero si tú escribes para bendecir a un hermano, entonces estás haciendo bien. No se trata de que es que me quedo mirando a ver qué está haciendo el hermano y qué no está haciendo el hermano para acusarle. No, no, porque yo creo que cuando nosotros pasamos allí a servir, es con esa intención de darle a otro, ¿no? El de enseñar, el de transmitir, el que por qué encienden las luces, que por qué hacen una transmisión de Shabbat, eso no lo deberían hacer, que por qué encienden luces, ¿no? Porque a veces habemos personas que aún en medio del pueblo, aún todavía seguimos criticando esas cosas y no estamos comprendiendo lo que verdaderamente el Eterno quiere en Shabbat. Él lo que quiere es que nosotros allí le podamos servir. Aún Yeshua usó este ejemplo de que qué hacían los sacerdotes. Era prohibido prender fuego, pero que ellos aún en el día de Shabbat encendían ese fuego para presentar estos sacrificios que se traían al Eterno. Aún en la Torá se nos cita el ejemplo del rey David, que hizo en un momento. Tenía hambre él junto con sus hombres y fue allí al templo y pidió al sacerdote y el sacerdote, aunque esos panes no se los podían dar a cualquier hombre, eran solo para allí, para el templo, para estar ahí en el templo y para los sacerdotes, se los dio a David, se los dio allí. Entonces, nosotros de esta manera podríamos decir, si nos ponemos muy religiosos, ay, es que David profanó, pero no. No se profanó porque si recordamos todo lo que estaba sucediendo ahí en este episodio con David, era que le estaban persiguiendo, es que él estaba huyendo del rey Saúl, que él tenía hambre, sabía que a lo mejor tenía que irse, pero no sabía dónde podía volver a parar, dónde volver allí a alimentarse él y él acudió allí por eso ir al templo, para poder darle de comer a su ejército. Y vemos entonces que eso era también lo que Yeshua estaba en ese momento allí enseñando, ¿no? Que muchas veces los religiosos de esa época decían guardar Shabbat, pero se estaban olvidando de estas cosas que eran muy importantes, ¿no? De liberar allí a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no eran liberados? Porque aún había ese juzgar. ¿Por qué vienes y sanas en ese día? ¿Por qué si pudiendo hacer otro día no lo haces, no? Y esto era lo que allí esos perushín estaban haciendo con Yeshua y sus discípulos en ese momento. Estaban allí criticándole la Torá y diciendo, pero ¿por qué comen? ¿Pero por qué hacen? ¿Por qué es todo eso? Y lo que tenemos es que entender esta parte, que el Eterno en su gran amor nos dio este día para gozarnos, nos lo dio para traer ofrendas para Él, nos dio para guardarlo en familia, nos dio para poder servir, para poder hacer el bien en ese día de Shabbat. Y cuando nosotros lo podamos entender, entonces vamos a poder ver cuán beneficioso es esto para nuestras casas. Lo que yo les contaba a ustedes que sucedía aquí en mi casa al principio, ¿no? Yo creía que estaba haciendo bien las cosas, que porque no iba a cocinar, no iba a encender la estufa, pero yo estaba causando inconvenientes allí con mi esposo, hasta con mis mismos hijos, ¿no? Porque ellos estaban viendo el día como algo de carga. Y entonces cuando ya pude comprender eso a través
de los Robin y pude dar como ese paso de poderlo guardar. Sí, encendiendo la estufa, porque yo les digo, sí enciendo la estufa ahora para calentar el almuerzo, porque ya lo dejo hecho el día anterior y lo caliento, y no lo comemos frío, porque sí le caliento a Nico cuando pide algo calientico en su desayuno. Pero eso es porque comprendí que era beneficio para mi familia, que era para que no hubiera allí un inconveniente y que de esa manera yo también estaba permitiendo que mi familia pues pudiera comprender este día. Vemos entonces que allí también los sacerdotes en la casa del templo, en el Beit Hamikdash en Shabbat, ellos eso era lo que estaban haciendo al servir, al presentar esas ofrendas. Estaban dando, estaban bendiciendo, estaban ayudando allí al necesitado, estaban ayudando allí a los hijos de el Eterno. Y cualquier cosa que se pueda hacer en beneficio de mi hermano en ese día, si yo puedo orar por él, si está enfermo, si yo puedo darle allí un plato de comida, si yo puedo bendecirlo, eso me es permitido, eso lo puedo hacer. Que si yo en un día de Shabbat me quiero ir y salir y darle allí comida a los indigentes, eso lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer. Que si quiero ir y visitar a una persona que está enferma de mi familia, que guarde o no guarde Shabbat, eso lo puedo hacer en el día de Shabbat. Entonces, es ver que no son las limitantes que ha puesto el ser humano, sino que tenemos que ir mucho a pedir la guianza del Ruach de Adonai para que Él nos enseñe y nos ayude a comprender de qué se trata eso de no encender fuego en nuestras casas y que yo pueda más bien tratar de hacer lo más adecuado para servirle a mi prójimo, ¿verdad? Y no de que es que saque para mi beneficio, no es que entonces yo agarre y haga en ese día cosas, ¿no? Porque también hay gente que se pregunta, ay, bueno, pero ese día puedo llevar mi dinero de la ofrenda, pero ese día puedo llevar mi dinero del diezmo, pero ese día puedo darse de acá, ¿no? Porque hay muchos que se cuestionan esas cosas, ¿no? Pero es que si trae de dinero, entonces no es que estoy allí negociando, no es que estoy haciendo un negocio, no, mis amados, porque si nosotros estamos dando una acá es para beneficio de nuestro hermano. Si le estamos dando a algún necesitado, es para beneficio de él, es porque tiene una necesidad y de esta manera le estamos sirviendo al Eterno. Y en cualquier área en la que yo pueda servir en el templo, no está incorrecto. Si yo llevo mi diezmo, lo llevo y ¿qué van a hacer con ese diezmo? Va a ser para ayuda del templo, para servicio de mis hermanos, entonces no está incorrecto llevarlo ese día, ¿no? Entonces, no es que entonces lo que sí está mal es que de pronto yo sea, me quiero ir para un centro comercial y entonces allá me puse a distraer mi ojito y me puse a comprarme cosas para mí. Eso es lo que sí podríamos decir que está mal. Ah, que es que ese día yo quiero ir a hacer un mercado. No, compre lo que necesita nada más. Si de pronto le hizo falta algo y quería usted el almuercito así, vaya, cómprelo con tranquilidad. Preferiblemente no, pero si lo tiene que hacer, hágalo y ya no es que entonces voy a llevar aquí una leche, un maní que me hacía falta, una salsa que me hacía falta y que no los voy a usar en ese día. No, solo lo que sea necesario en lo preferible, pues hasta abstenerse, ¿no? Entonces, el Shabbat es un día para servir. No es un día para que yo vaya, entonces diga, ah, entonces aquí sí puedo hacer esto y no, como empezar a canjear cosas que me parezcan a mí bien, no, es para servir, es para servirle al Eterno, pero donde yo también pueda tener ese shalom, donde no sea una carga, donde pueda hacer las cosas bien para mí, para mi familia, para beneficio de todos. Eso es lo que tiene que ser el día de Shabbat. Y por esa misma razón, el Shabbat es atacado. Es atacado por las demás, de los demás campamentos, es atacado inclusive dentro de nuestra familia. Pero, ¿por qué? Bueno, nosotros sabemos por qué si Yeshua, él nunca habló en contra del Shabbat. Adonai instituyó como un mandamiento, guardarás el Shabbat. Pero desde que fue, desde que la Torah
desde que el Tanakh se tradujo al idioma griego, ya empezaron los intereses para dominar al pueblo, ¿sí? Porque bueno, nosotros nos vamos a la Torá, en su idioma original dice ahí, descansarás, guardarás Shabbat, ¿sí? Y nosotros, y ya a la hora de traducir, como lo pusieron, descanso, ¿sí? En descanso. Y lo cambiaron por el día domingo. Inclusive, vean ustedes lo poderoso que son los gobiernos, el poder que da a Satán, ¿sí? Para ir en contra de los ordenamientos de los mitzvot de Adonai. A cualquiera diría, pues no es tan fácil cambiar un día, ¿no? Pero todo desde el gobierno, si vamos a los trabajos, lo primero que dicen, trabajos de lunes a sábado y descansas domingo, ¿no? Vacaciones, la escuela es de lunes a viernes y descansan 2 días, ¿no? O hay universidades de lunes a sábado. ¿Por qué? Y se les hace totalmente raro, raro que nosotros no hagamos una actividad en Shabbat. Lo toman a mal, lo toman a mal. Al pueblo judío se le toma mal que él cierra en Shabbat. A él no le importa vender, que es el día que hay más ventas. A él no le importa. Muchos de los hermanos que tienen actividades de negocio, efectivamente el sábado es cuando hay más ventas, pero ellos han decidido obedecer a Adonai, ¿sí? Y respetar lo que es su día. Pero vienen ahí, entran muchos intereses, porque a nada al enemigo, al contrario, para nada le gusta que nosotros estemos siguiendo lo que realmente nos dice en la Torah, guardar el Shabbat, ¿sí? Y Yeshua lo podemos ver que todo su ministerio, él nunca habló en contra de Shabbat. Se decía, tú tienes que servir al prójimo, tienes que ayudarle. Ahí venía lo del el que si veían un asno que estaba atado, no lo iban a hacer, si tenían hambre, no iban a comer. Si nosotros nos vamos a Lucas 4:16, ¿sí? Aquí viene, dice, en 4:16 nos dice, en Marcos 21, pero vemos primero Lucas 4:16, y nos dice, entonces fue a Nazaret, donde había sido creado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre y se puso de pie para leer. Él iba a hacer las cosas de Abba, él iba a hacer las cosas del Padre, estaba respetando, estaba cumpliendo con este mandamiento, con este mitzvot de guardar su día de descanso. No es nada más quedarse las 24 horas en la cama viendo la serie de Netflix, perdón, o de cualquiera otra. No era para él. También en 13:10 de Lucas también nos dice, Yeshua enseñaba en una de las sinagogas en Shabbat. A nosotros, ¿cómo nos edifican las transmisiones? Ya anda uno, si no se reúne uno con el campus o algo, ya anda uno emocionada porque ya va uno a ver las transmisiones que da Oceana. Nos ha cambiado, Sinaí, nos ha cambiado ese chip y para nosotros ya es muy importante lo que es Shabbat. Dice, nosotros nos vamos a Hechos 24, 5, 14 y dice, hemos descubierto que este hombre es un destructor y causa de escándalo entre todos los Yehudim que se encuentran en cada país, porque él es el jefe de las enseñanzas, ¿sí? El jefe de las enseñanzas. Entonces nos dicen aquí que en la Torá podemos ver nosotros a los profetas, a los discípulos, ¿sí? Ver que cada uno de estos discípulos seguían hablando
de las buenas nuevas, llevaban las buenas nuevas, las buenas enseñanzas, ¿sí? Y aunque los demás creyeran que ellos hablaban herejía, porque así fueron tachados, nunca pudieron decir que hablaban en contra de la Torá, porque Shaul y todos los seguidores se juntaban en Shabbat y entonces podemos ver que asimismo todos los que seguían el nuevo pacto, ellos no repudiaban la Torá. O sea, no, pero nos han hecho creer a la mayoría que el domingo no. Inclusive ya ven que hay, ¿no? Es que esos sabáticos, ¿no? O sea, que ven como algo malo en guardar lo que es Shabbat. Entonces, Él nos enseña, ¿sí? Nos enseña las maravillas que Él nos da en Shabbat, las bendiciones que nos da. ¿Y por qué los cristianos no? Bueno, vemos ya a través de la historia, nos han dicho, nos han enseñado los Roín, ¿no? ¿Cómo se dieron estos? Desde que se tradujo la Torá al griego ya hubo muchas distorsiones y sobre todo en cuanto a esta diferencia del día, ¿sí? De Shabbat por domingo. Y entonces fue donde ya se cambió el día domingo como primer día de la semana. Y para los demás campamentos, el primer día es el día lunes. Adelante, Amada. Ya. Aquí hoy anda mi mouse rebelde. Bueno, entonces vemos en esta parte que por qué allí es tan difícil comprender el Shabbat, ¿no? Por algunos. Aún nosotros nos incluimos ahí porque la mayoría vino de ahí, ¿no? De que por qué decimos, si hoy en día podemos ver todos los 10 mandamientos están allí vigentes, porque muchas veces nosotros no guardamos ese cuarto mandamiento, porque no guardamos el Shabbat. Y podemos ver que aún allí, si viéramos todas estas citas bíblicas, todos los talmidim de Yeshua, todos los discípulos, guardaban el día de Shabbat. No eran allí como de pronto en la religión, ¿no? Que se pasó para otro día y lo hacían el día domingo. Pero vemos también que los talmidim, ¿qué ocurría? No era como los judíos ortodoxos en esa época. ¿Por qué? Porque ellos creían en el Mashiach. Ellos creían que Yeshua era Adonai. Y esto es lo que estamos viendo hoy, que desde hace ya mucho tiempo se trazó esa línea, más o menos desde el primer siglo que se trazó aproximadamente, donde se hizo una separación entre lo que eran los judíos y entre lo que eran los cristianos. Y hoy es lo mismo, hoy lo estamos viviendo así. Entonces, hoy vemos en lo que habla la religión, lo que hablan los judíos y lo que habla la Torá. Sigue habiendo esa misma línea hoy en día. Y lo que vemos hoy también es que nuestro creador, nuestro eterno creador nos está recordando y nos está llevando nuevamente aquí a su Torah, a poder recordar qué fue lo que él allí estableció. Entonces vemos también cómo para muchas de las personas que se catalogaron en medio de la doctrina cristiana, entender este cuarto mandamiento es difícil. ¿Por qué? Porque desde que se trazó allí esa línea en la doctrina cristiana que se habló, nosotros no tenemos nada que ver con la Torá, eso es para los judíos, eso es para allí, para el pueblo de Israel, todo lo que tenga que ver con la Torá, eso no va con nosotros. Eso fue lo que se pensó allí desde el principio y después allí se ha seguido practicando, se ha seguido llevando esa enseñanza y por eso
ha sido difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se quería era hacer, era como quitar todo eso que diera la identidad con los judíos y empezaron a seleccionar. Esto está bien seguirlo haciendo y esto ya no. Entonces, todo lo que venga, tenga que ver allí con los ritos, con todo lo que hacen los judíos, con las fiestas, esto ya no lo vamos a seguir practicando. Pero lo que nosotros hoy tenemos que venir y preguntarnos, eh, ¿está bien eso? Si yo lo encuentro en la Torá, si allí en la Torá lo dice, si en cualquier Biblia que podamos tomar, ya sea cristiana, católica, evangélica, la que sea, encontramos allí en el libro de Éxodo de Shemot, en el capítulo 20, los mandamientos, y habla de este día, entonces eso es lo que yo tengo que ir a preguntar. ¿Por qué si aquí la Torá me habla de este día? ¿Por qué no lo guardo, no? Y no seguir viendo como lo que las doctrinas nos han enseñado, sino más bien lo que el Eterno nos está llevando en este tiempo. Porque, ¿cómo podríamos ver entonces esto? Podemos decir, ¿no? Ahora que al principio, hace 8 días, el Eterno nos permitía a iniciar la clase viendo cada uno de los mandamientos. Si yo soy consciente de que no tengo que robar porque eso afecta a una persona, si soy consciente de que no tengo que matar porque eso afecta a una persona, entonces, ¿por qué si allí me menciona el Shabbat, yo no puedo también ser consciente de lo que el Eterno me está hablando ahí, de guardar el Shabbat conforme Él lo pide, no como lo quieren enseñar? Entonces, vemos que eso fue como lo que se hizo desde el principio. Se trazó esa línea y desde allí se quedó tan arraigada que hasta el día de hoy aún se sigue viendo esa parte que si le habláramos a una persona que pertenece a la doctrina cristiana, diría que no, que guardar el Shabbat está equivocado y menos un sábado porque eso tiene que ver con los judíos. Que guardar una fiesta, no, porque eso tiene que ver con los judíos. Entonces vemos allí que desde el principio Jesús y sus talmidim siguieron guardando el Shabbat, lo siguieron haciendo, pero y allí vemos también cómo se hizo también una diferencia entre judíos y entre cristianos. Entonces vemos también que aquí, a partir de este momento, empiezan a aparecer personajes y uno de esos personajes que apareció fue Epifanio y él se dio cuenta y decía que también habían algunos creyentes que no estaban dentro de los judíos, ni otros que no estaban allí dentro de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos eran personas que les llamaban gentiles y ellos eran seguidores de Mashiach, pues seguían haciendo todo lo que hacían los discípulos, todo lo que hacían haciendo los talmidim. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, excepto guardar las fiestas. Y muchos entonces hoy siguen cuestionando el Shabbat y aún negando por completo que tenga que llevarse. Vemos también allí comentaristas como Flavio que dice que no hay ninguna ciudad de los griegos helénicos o de los gentiles o de cualquier nación que existía a la cual la costumbre de descansar en el séptimo día no le haya llegado. En cualquier lugar donde se encontraba, predicaban y decían que era el Shabbat, pero para que ellos pudieran trazar una línea de diferencia entre los judíos y los creyentes, se empezó allí por decir que era el día primero de la semana y fue cuando se empezó a introducir el día domingo. Y por eso, cuando nosotros hablamos de guardar un Shabbat, cuando hablamos de guardar el cuarto mandamiento, que todos sabemos que está incluido allí entre esos 10 mandamientos, ese es el único, ese es el único que las personas van a decir, no, ese es para los judíos. Nos guardamos estos 9, pero ese no. Eso es para los judíos. Y allí vemos porque desde el principio se trazó esa línea que es muy, muy difícil y yo creo que es la barrera con la que más tenemos que chocarnos ahorita. Y vemos que esto se ocasionó ya ocurrió desde el siglo 100 y ya vamos en el siglo ya 21, imagínense, en hace 2000 años aproximadamente sigue siendo lo mismo. No es algo allí que sea nuevo,
sino que es allí lo que vino el sistema del mundo a través de los griegos, a través de los romanos, allí para hacernos confundir y que creyéramos en otra cosa, creyéramos que el día que se había de guardar era el día domingo, ese como primer día, y que el que lo hacía un día sábado, eso era porque era un judío. Entonces vemos esa parte allí, que por qué tenemos que cambiar. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque si nosotros nos tomamos allí el tiempo de leer bien nuestras Biblias, la Torá, y creer lo que está escrito ahí, creer que cuando se nos decía es que los talmidín, los discípulos se reunían en Shabbat, ver que así lo tenemos que hacer, que ese es un día para reunirnos, que si vamos a investigar cuál es el Shabbat, entonces encontramos muchas cosas allí de cómo la Iglesia Católica fue haciendo algunos decretos y como parte también allí de su credo, de su carta, de su doctrina, dice que ellos iban a observar el día domingo en vez del sábado. Y desde ahí la Iglesia Católica empezó y transfirió toda esa parte de que ya la solemnidad no iba a ser el día sábado, sino que iba a ser al día domingo. Y desde allí se marca esa autoridad. Y uno puede ver, si pudiéramos buscar por internet, en muchas partes que el domingo es allí. Esa es la marca de autoridad que puso la Iglesia Católica y la puso aún por encima de la Torá y cambió el día sábado por el día domingo. Y vemos también que aún la Iglesia Católica, allí por más de 1000 años antes de que existieran los protestantes, ella allí por virtud de su comisión divina cambió el día sábado por el día domingo. Cambió el reposo allí del eterno, lo cambió por un reposo en medio de la religión que hasta este día es practicado tanto por católicos como también por cristianos y que cualquiera que se profese allí católico, cristiano, lo hace es un día domingo y no lo hace el día de Shabbat. Y aún hablan también allí en su carta de que ellos tienen como esposo al Espíritu Santo. Y por eso es que la gente, y nosotros también lo hacíamos, pero gracias a Abba ya no lo hacemos más, Él nos está llevando a su verdad, que antes guardábamos ese día domingo, entre comillas, digo que lo guardábamos porque la verdad no lo hacíamos, no lo hacíamos para Él, lo seguíamos haciendo para nosotros. Y vemos que este día que se cambió allí al domingo fue una imposición que hizo la religión católica, que hicieron los romanos desde allí para que se siguiera llevando y seguir allí rescatando a la gente. Porque muchas veces se cree que fue este día domingo, porque ellos también insisten mucho en que el día de resurrección de Yeshua fue el primer día y que era el día domingo y que desde ahí también ahí fue como una parte en la que ellos se afirmaron para poder pasar al día domingo y dejar de guardar el Shabbat. Entonces vemos también allí que en el libro, pues, yo me pongo a hablar y luego se me olvida pasar las diapositivas. Me disculpa, por favor. Listo. Entonces, como lo que ahorita les vine comentando ahí para que lo puedan ver. Vemos que en Levítico 23:3, ¿qué nos dice? El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat, de descanso completo. Una convocación, Kados. No habrá ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Adonai. Y aún en todo lugar de su habitación. Entonces, vemos que no solamente allí en Shemot el Eterno nos lo repite, sino que también lo hace aquí en el libro de Levíticos, donde están todas sus leyes, ¿no? Que nos dio a nosotros como pueblo, de que guardemos, guardarás, porque es la primera de todas las citas que tenemos con el Eterno. Es la primera de todas las Moadim, es el Shabbat. Y nosotros como parte del pueblo, de Israel, tenemos que ver que estas son cosas esenciales para nosotros, el guardar Shabbat, porque yo no sé, mis amados, si a ustedes les ocurre, pero
Yo vuelvo y hablo en mi caso personal, cuando nosotros empezamos a guardar el Shabbat, se nos empezaron a revelar muchas cosas, porque la verdad éramos allí en medio de la religión del antiguo campamento y un día alguien dijo, empecemos a venir los sábados y hagamos un ayuno. Y de ahí empezaron a ocurrir cosas extraordinarias en nuestra vida. Parte también de lo que trajo el Eterno de ese juicio a través de la pandemia o la plandemia que allí las grandes élites programaron, pero que fue para nosotros una bendición, fue que como ya no podíamos salir, nos teníamos que quedar en la casa todos los días, entonces ya no había una excusa para no estar el día sábado, para estar el día de Shabbat, ¿no? Ya esa no era una excusa y nosotros así empezamos a entrar, así empezó a entrar mi esposo, que él en el antiguo campamento estaba ahí como que sí, como que no, pero cuando se vino toda esta parte de guardar el día de reposo, el Eterno empezó a hacer en nosotros como familia algo sobrenatural y nos empezamos a confrontar con él, empezamos a ver que sí estábamos mal, que habían muchas cosas que venían por parte de la doctrina de la religión que nos estaban restringiendo, que nos estaban llevando a ser religiosos y a no vivir la Torah verdaderamente en nuestras vidas. Entonces, cuando entramos en esta primera Moadí, nosotros podemos reconocer quién era Adonai. Empezamos a seguirle. El Eterno nos reveló allí el canal de Hoshiana con el curso de hebreo del Rey David. Nos reveló el hebreo y empezamos a entrar a muchas cosas que, aunque al principio no entendíamos, y tuvimos sí que parar y tomar una decisión de decir, no, ya no vamos a seguir allá en el antiguo campamento, nos vamos a firmar aquí en Oceana y vamos a empezar a solamente escuchar aquí Oceana y vamos a firmarnos con ellos porque esa fue una de las decisiones que llevó el Eterno allí a mi esposo a tomar y que nos dijera como familia. Y empezamos de verdad a hacerlo y empezamos a ver cosas extraordinarias de parte del Eterno. Entonces, si nosotros primero celebramos el Shabbat, pues vamos a poder reconocer todas las demás citas con más facilidad y vamos a poder también reconocer toda la obra de Yeshua, nuestro Mashiach, en nuestras vidas. Vamos a poder allí ver por qué cada una de las fiestas, de las Moadim, de las citas, son obras del Mashiach, es Él revelándose a su pueblo, es el propósito que Él quiere venir a terminar de cumplir. Porque cuando empezamos a guardar pesas, nosotros empezamos a ver que Él murió por nosotros, que Yeshua dio su vida por nosotros. Cuando empezamos a guardar el Shabbat, que nosotros ahí en la religión lo conocemos como el Pentecostés, entonces empezamos a ver cómo es que en Shavuot viene el Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas. Eh, Empezamos a ver que en las fiestas, aún cuando las podamos celebrar como a veces decíamos, no es que no sabemos cómo se hace, pero que estaban ocurriendo cosas extraordinarias en nuestras vidas, estaban ocurriendo allí en lo espiritual cosas y milagros que el Eterno nos estaba haciendo libres de todo lo que era Grecia, lo que era Roma, lo que eran esos adoctrinamientos de los cuales nosotros veníamos y también aún de las mismas costumbres. Y uno guardando también allí las citas, las Moadim, pues uno empieza también a reconocer quién es Yeshua, cómo Él se revela verdaderamente en la escritura, de cómo tenemos que celebrarlo a Él. Y esto es lo que implica Shabbat, mis amados, de reconocer todo esto, de reconocer a Yeshua en nuestras vidas, de reconocer que tenemos esa cita con Él semanal, que es una señal que en medio de esta señal que el Eterno nos dio es para que podamos parar de tantas cosas que el mundo quiere traer a nuestra cabeza, a nuestro cuerpo, que nos hostigan y no nos dejan descansar para que no lo podamos ver a Él, pero cuando lo podemos hacer y lo podemos tomar, podemos ver quién es Yeshua en nuestras vidas, quiénes somos nosotros dentro del pueblo de Israel, que somos sus hijos, que somos su pueblo, que Él nos ha dado un pacto, mis amados. Entonces, esto es allí lo que Él allí nos quiere enseñar a nosotros en medio de este tiempo, que a través de el Shabbat y todas sus Moadí, que ya vamos a estar viendo esa clase también, podamos reconocer a Yeshua.
podamos seguirle sirviendo a Él, pero que también podamos ser esas familias completas y dispuestas a hacer la voluntad del Eterno en medio de este tiempo. Usted, Jovita, si tú quieres Muy complementar bien, algo más. amados. A ver, amados, me gustaría que abrieran, por favor, Shemot 28. Y quien lo tenga, lo lee, de favor. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien. Aquí nos está diciendo que nos acordemos de su día para santificarnos, ¿sí? Este es el día que nosotros tenemos que guardar. Una pregunta, ¿quiénes de ustedes ya realmente hacen Shabbat en su casa, desde la apertura, todo esto? ¿Quiénes ya iniciaron? Vero, Aura, Diego, Carmen, ya lo están llevando a cabo. Bueno, muchas Sí, veces, ¿sí? Muy bien, perfecto. Cuando, cuando nosotros iniciamos y nos hablan del Shabbat, decimos, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, nada más tenemos el concepto que lo vamos a guardar, que Yeshua lo guardó, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, Oceana ha actualizado lo que es el Shidur de Shabbat, es el orden de Shabbat, cómo nosotros nos podemos orientar a través de ese Shidur de Shabbat y hacer las cosas como a Adonai le gusta, en un orden. Este es el último Shidur que tienen actualizado y que es del mes de junio del 23. Fue publicado en Oceana Central, pero si alguien no lo tiene, lo subimos ahí al grupo para si lo quieren imprimir. Ahí mismo dentro del Sidur nos viene lo que es la introducción al Shabbat. Y nos dice, Shabbat comienza al atardecer del viernes por la noche y termina el sábado por la noche, cuando la primera estrella brillante es visible en el cielo, ¿sí? Y nos ponen el horario. Dice, en Shabbat recordamos que Elohim creó el mundo y luego descansó de sus labores, como nos dicen en la palabra en Bereshit 2, del 1 al 2. Shabbat es considerado el más importante de los días festivos del pueblo de Adonai, incluso más importante que Yom Kippur o las otras altas fiestas. Y este día especial será marcado por tres cualidades. Tres cualidades nosotros podemos ver al guardar Shabbat, que es un descanso, que es una menujá, lo que es santo, como él nos dice, ¿sí? Que es Kedushá, y que es un placer. Que es un placer estar, no es algo obligado, es un placer, ¿sí? Que nosotros debemos. Durante el Shabbat dice pasamos tiempo con la familia, los amigos, la comunidad de la Keilah, para orar, para leer, para aprender y para rejuvenecer, para darnos nuevamente esas fuerzas para el siguiente día iniciar las actividades. Encendemos dos velas simbólicamente que representan la luz, sí, que representa que las tinieblas son removidas y se manifiesta la luz de Mashiach, Yeshua, en nuestros corazones. Eso es Shabbat. Esa es la introducción a Shabbat. También tenemos varios puntos importantes. Dice, hay puntos principales con respecto a la celebración de inicio de Shabbat, ¿sí? Que es encender las velas de Shabbat, decir el Kiddush, que es sobre el vino, orar por cada uno de los integrantes de la familia, por la esposa, por los hijos, por el esposo, y orar sobre los panes de Shabbat, ¿sí?
los halot, la jalá. Y al final se puede tener la cena, donde es un momento en que las familias y los amigos comparten lo más destacado de la semana y lo disfrutan en familia. El Shabbat es un tiempo para crecer, para servir, pero sobre todo para disfrutar. Es para disfrutar ese Shabbat. Entonces, vemos que representan las velas, que representa el vino, el kiddush, ¿sí? La oración de agradecimiento hacia los hijos, el bendecirlos, en ponerlos en manos de Adonai y orar sobre el sustento, sobre la parnasá que Adonai nos entrega. Esos son los elementos que nosotros utilizamos en Shabbat. Y hay 1000 recetas que, bueno, para lo que es hacer el jalón. Bueno, ahora preparándose para Shabbat. Dice, para hacer de Shabbat un tiempo de descanso, una menujá, una santidad y un placer, hay ciertos preparativos que deben estar en su lugar. Planearlo. Es planearlo porque viene algo importante. Primero, ¿qué voy a dar de comer? ¿Sí? Esto a menudo incluye varias compras y obtener artículos justo antes del día jueves. No que el viernes andemos corriendo, ya no tengamos nada, ya nos pusimos de mal humor porque no, no traje tal ingrediente porque yo quería hacer tal cosa. O sea, es algo que vamos a disfrutar, no que nos agotemos y que lleguemos ya al Shabbat ya todos bien cansados y estemos todos estresados, ¿sí? Ay, bueno, nos vienen aquí las comidas que tenemos que hacer, ¿sí? Y que asegurarse de leer la porción semanal de la Torá. Ustedes saben que nosotros terminando ojalá el día sábado a más tardar el domingo, los roí ya tienen destinada la parashá del siguiente sábado. Y nos viene divididas por aliyá o por lecturas de cada día, esa parte de la Torá, que es en sí los 5 libros, que vamos a leerlos a través de todo un año. Iniciamos en Sijá Torá y terminamos en Tabernáculos, ¿sí? En Sukkot. Entonces, es para eso, es para crecer. Tenemos enseñanzas con los Roín todos los días por podcast, las enseñanzas de sábado en cada Keilah. Tenemos para alimentarnos, para alimentarnos. Entonces, es planear todo eso. Entonces, es invitarlos a que ustedes sigan su Sidur, léanlo para que vayan aprendiendo qué me falta, qué no me falta, qué debo de tener. Hay recetas, eh, hay un taller, pero bueno, ahorita nos va a hablar de las siguientes diapositivas, Andrea, pero es prepararnos, pero prepararnos con antesala, ¿sí? No llegar a la y se va, sino dar. Adonai no nos pide lujos, no nos pide que tengamos lujos, pero sí recuerden que es una ofrenda también para Él, que nosotros estemos en Shalom, una ofrenda de paz, que todo sea a Él dado por amor y sea para Él, no para agradar a los que van a venirme para que aperturemos, tenerlo a Él siempre en el centro y después, claro que sí, servir a nuestro prójimo. Adelante, amada. Jovita, bueno. También tenemos aquí, pero bueno, todo es como sugerencia, ¿no? Podemos preparar nuestra mesa de Shabbat, entonces hacer un momento bien especial, incluir, no sé, quizás un mantel que no usemos en general durante toda la semana o unos individuales para nuestra mesa que no usemos durante toda la semana. No, yo voy, tengo que hacerlo. Bueno, No quiero Perdón. abrir la otra puerta. no, ya voy, mira. Ya termino que yo. Perdón. Tenemos también allí la caja de Sedacá. Esta la manejamos porque también estamos enseñando allá a nuestros niños a que tenemos que dar esa sedacá, que estamos también en Shabbat pensando en nuestro prójimo, estamos pensando allí en nuestro hermano
Como Jovita nos mencionaba ahorita, el candelabro para las 2 velas. Tenemos también allí la copa del Kiddush, una copa especial que no usemos toda la semana regularmente, sino que sea algo especial. Apartemos nuestras cosas también para ese día. Tenemos allí que podemos usar jugo o vino allí de uva. En el caso pues de los niños usamos el juguito, si ya los más adultos quieren tomar allí su vino, claro que lo pueden hacer, es un momento de regocijarse. Y también tenemos allí esas dos jalot, esas jalí, que son nuestros panes que conmemoran ese agradecimiento por la parnasá que nos da el Eterno allí, de lo que es la provisión del cielo, pero también lo que es la provisión que nos da aquí terrenal el cada día. Aún agradecemos en esas 2 jalot que Él nos está dando esa doble porción, nos está dando la porción del día, el día viernes para el día de Shabbat, una vez y hasta el primer día de la semana. Y es también poder elevar nuestra mesa, hacer algo especial. A veces hay quienes incluyen que su frutero, quienes incluyen también que sus florecitas, que quienes incluyen sus luces, todo eso somos libres de hacerlo. Entre mejor podamos preparar nuestra mesa para nuestro Abba, podamos darle un mejor reconocimiento. Son todas esas cosas que a veces creemos que no, pero sí, en el mundo espiritual están haciendo allí la diferencia, porque le estamos dando un reconocimiento especial al día que el Eterno nos ha dado para gozarnos con él. Ahí, paso a la siguiente, Jovita. Y pues aquí también tenemos en el medio del Sidur, del orden del Shabbat, como lo llevamos aquí en Oshana. Es una sugerencia, vuelvo y lo repito, lo hacemos allí de esta manera, en este orden, las bendiciones y las oraciones durante el inicio de Shabbat. Entonces, lo primero que hacemos es allí la oración por el sonido del shofar, por la bienvenida del día de Shabbat, y se escucha el sonido del shofar. Recordemos que cada vez que nosotros escuchemos ese sonido del shofar, estemos clamando allí que donde quiera que haya un hijo, una hija del Eterno en medio de todas las naciones esparcidos, puedan escuchar la voz del Eterno, que la puedan escuchar y que podamos volvernos a Él, regresar a Él. Tenemos nuestra bendición del Shemat, que eso es nuestro credo, ¿no? Allí estamos confesando que somos pueblo, que Adonai es uno. Estamos confesando que su Torah ya está escrita en nuestros corazones, que debemos servirle con todo lo que somos, con mente, cuerpo, con todos los bienes materiales. Ahí también hacemos propaganda al curso de hebreo, no sé cuándo lo vayan a dar, pero hay un curso donde también se enseña el Shema, entonces para que cuando vuelva a ver, estén pendientes y participen de ese curso, también es bien bonito. Luego tenemos el encendido de las velas y con ese encendido de las velas allí, como hablaba ahorita Jovita, representa esa luz de Yeshua en nuestras vidas, representa esa luz que llega a nosotros y que permanece en nosotros. Está el Kiddush, que es donde nosotros elevamos nuestra copa porque el Eterno nos ha dado el fruto de la vid, pero también donde elevamos las cosas a hacerlas especial, donde es un momento donde vamos a compartir en familia, donde celebramos y lo que el Eterno nos ha dado lo honramos también para Él. Oramos por nuestra familia, oramos por cada uno de nuestros miembros de la familia, los padres, los hijos, las mamitas, los abuelos, los tíos, por todos los que se incluyen en nuestras familias. Tenemos también esa oración hacia nuestra, bueno, hacia la esposa y hacia el esposo. Si usted, amado, amada, que está viendo este video, quiere allí también, muchas veces la sugerencia de la oración para la esposa es con el Proverbio 31 de la mujer virtuosa, entonces allí también lo puede hacer. Y oramos también por todas las esposas de la casa de Israel, oramos por los esposos
dando gracias por ellos, pidiendo para que así como ellos tienen que ser esa parte de Zebulún, de salir, de trabajar, de estar allí en el mundo, que puedan venir en ese día nuevamente a estar con el Eterno, a tomar fuerzas en Él, que no se aparten, a que crezcan. Oramos por cada esposo aún que esté o no esté aún en el camino de la Torá, pero clamándole a Él para que sean todos. Oramos por los hijos, los bendecimos. Ahí está también nuestra bendición hacia los hijos, esa parte de que se clama al Eterno que nuestros hijos sean como Manashe y como Efraín, que nuestras hijas sean como las matriarcas, como Sara, Raquel, Rivka y Lea. Y oramos también por esas Jalot, agradeciendo por nuestra Parnasá Tová que el Eterno nos ha dado en ese tiempo. Adelante, Jovita. Por si todavía queda alguna duda, recién en que la virtual se dio un taller de 3 clases en la cual se nos indica el significado de cada una de los elementos que forman la mesa de Shabbat. Fue por la esposa de Cabo San Lucas, se me fue ahorita su nombre. Tenemos también la participación de ellas, ver lo relacionado a la mesa. El siguiente lo ve la esposa del Roy Joseph, cómo hacer el halal, ¿sí? Halot, qué es lo que significa el pan, todo esto. Y el último día, porque solo fueron 3 clases, lo da el hermano Carlos Pimentel respecto al vino, ¿sí? Y las bendiciones del varón. Si quieren, les pasamos el enlace nuevamente para que ustedes lo vean y para que vayamos aprendiendo el significado de lo de un Shabbat y qué es lo que pretende Adonai que nosotros cumplamos con este mitzvot. Pues, amada, detenemos la transmisión por si hay dudas, digo la grabación. Sí, Jovita, hacemos la oración final y ya Sí, 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 pausamos. sí, adelante, sí. Bueno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey, maravilloso y digno. Gracias, Rey amado, por tu bella Torá, con la cual nos estás purificando, nos estás limpiando, nos estás enseñando a ser tus hijos, a ser tu pueblo. Bendito Abba, gracias. Yeshua, nuestro Mashiach, porque tú eres esa Torá viva que nos purificas, nos has salvado y nos has llamado a servirte. Gracias, bendito Abba, por esta enseñanza de Shabbat, porque en medio de estos tiempos donde todo el mundo, Rey, está en el corre, corre, en el afán, en el no parar, Rey, tú nos enseñas que con diligencia debemos parar, Rey. Debemos dejar que tú nos examines, que sean renovadas nuestras fuerzas en ti, que tomemos este tiempo para estar contigo, pero también para servir a nuestro prójimo, inmediatamente a nuestra familia, que es nuestro prójimo más cercano, amado Abba, para dedicar ese tiempo para ellos, porque muchas veces el mundo lo que dice es que trabajemos y trabajemos y que llevemos lo material y que con eso será suficiente, pero tú también en este día nos enseñas, Rey, que toda la provisión viene de ti y que paremos, amado Abba, porque es necesario ver cómo está nuestro ser, es ver cómo están nuestros hijos, ver cómo está nuestra familia, ver cómo está el pueblo de la casa de Israel y que podamos, Rey, presentarnos delante tuyo para poder ser un ejat como tú eres ejat, para poder llegar a esa estatura del varón perfecto, acercados como tú eres cados. Gracias, bendito Abba, porque el Shabbat es el inicio de estas citas, de estas Moadim contigo, donde tú te revelas a nuestras vidas. Te suplicamos, Abba hermoso, porque en medio de esta enseñanza puedas tú, Ruach de Adonai, darnos el convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, enseñarnos a guardar el Shabbat como conviene, como es agradable para ti, mi amado Rey del cielo. Beshen Yeshua Mashiach, te lo agradecemos, Rey amado y bueno.